En cardiología se utilizan los radiofármacos para perfusión miocárdica. Principalmente el oxígeno en nuestro medio no tenemos, fíjense que tiene 120 segundos de vida media, no se está utilizando. Y en nuestro medio solamente el que podemos llegar a utilizar es el amonio 13, que tiene 10 minutos de vida media, pero hay que realizar el estudio en un centro que cuente con un ciclotrón, ya que por razones lógicas con esa vida media es muy difícil trasladarlo. Y el rubidio 82 también a partir de un generador con una vida media muy cortita, o sea que son estudios que no es muy fácil realizarlos porque no contamos ni con el oxígeno agua, ni con el rubidio, y el amonio tenemos que hacerlo en un centro con el ciclotrón avial. En relación al metabolismo cardíaco, que lo podemos evaluar también, para evaluar principalmente viabilidad miocárdica en pacientes que han tenido infarto de miocardio y queremos saber si existe alguna célula viable que podamos, para pensar en poder revascularizar a ese paciente. Utilizamos la FLUOR18, fluorodesoxiglucosa, la misma que les dije que es la que más utilizamos en los estudios oncológicos y las inflamaciones e infecciones, que tiene una vida media de 110 a 120 minutos. Y la zona que uno creía infartada, el hecho de que se capte la glucosa nos estaría indicando la presencia de viabilidad miocárdica, así en líneas generales. Entonces, ¿cómo es el atrapamiento metabólico de la fluorodesoxiglucosa en la célula neoplásica? La fluorodesoxiglucosa entra como entra la glucosa normalmente a través de la membrana por los receptores GLUT que se sobreexpresan tanto en las situaciones oncológicas como en la inflamación o la infección. Y aumenta la acumulación de este radioisótopo en la célula. Al estar sobreexpresada también la exoquinasa, se transforma en fluor 18 FDG 6 fosfato, y como no puede seguir el resto de la vía metabólica, queda retenido en la célula, ¿sí? Entonces eso es lo que nos permite que quede retenido en la célula y podamos utilizarlo para realizar diagnóstico. Se obtiene, como dije previamente, del ciclotrón. Hay que tener en cuenta que la viabilidad de los tumores cuando estudiamos pacientes oncológicos va a depender del grado de diferenciación de cada uno de los tumores, y no todos van a ser pasibles de estudiarse con PET y fluor 18, fluorodesoxiglucosa. Por ejemplo, los melanomas, linfomas, el pulmón no de células claras, el cáncer colorectal, el esófago, cabeza y cuello que no sea tiroides y sarcomas tienen una intensa vida por radiotrazador. Y en el otro extremo, los tumores que son más diferenciados, el de próstata, renal, el hepatocarcinoma, el de mama lobulillar, tiroides diferenciado, linfoma de bajo grado, carcinoide pulmonar y bronquial alveolar, tienen mínima captación de FDG. Y en el medio tenemos el ductal de mama, el testicular, el páncreas, ovario y cervix. Bueno, el equipamiento, como les decía, hoy en día la mayoría de los equipos son híbridos y permiten evaluar el PET y el SPECT en el mismo estudio. Esta es una imagen para que vean cómo es la disposición del gantry de los dos equipamientos, del PET y del CT. Vamos barriendo al paciente y se va a hacer los dos estudios en la misma camilla, y ven que están integrados. Sí, esto es como se disponen los detectores para detectar los dos fotones gamma de 511 electronvolt cada uno. Con respecto a la dosimetría, hay que tener en cuenta que acá tenemos el aporte del ATC con 0,5 milisievert para el Scout, el PET 6,5 y la ATC si es de baja dosis 2,5 milisievert, pero ojo que si es de alta calidad y con contraste llega a 16,5 milisievert y estamos entregando una dosimetría elevada al paciente. Bueno, acá tenemos la consola, que es donde de un PET-CT integrado, donde se hace la reconstrucción de imágenes, se controlan las imágenes y tiene la base de datos única. Distintos equipamientos híbridos. Y bueno, para realizar un estudio PET-CT con fluor 18 FDG, tenemos que tener en cuenta, sabemos que es fluorodesoxiglucosa, que tenemos que tener los valores de glucemia dentro de la normal, por eso siempre al paciente antes de hacer el estudio le vamos a controlar la glucemia. Si es diabético, el paciente ya al momento que pide el turno
se le pregunta y le preguntamos cómo está medicado, porque la medicación para la diabetes tiene que estar separada de este estudio, por lo menos 3 horas para evitar que haya una captación muscular de flúor desoxiglucosa y que sea el estudio de baja calidad. Tenemos que elegir el sitio de inyección teniendo en cuenta los antecedentes patológicos, o sea, preguntarle si fue operado de la mama, sabemos si tiene adenopatías en una axila o cualquier antecedente similar para elegir el sitio de inyección. Obtener una vía endovenosa que sea adecuada para asegurar su permeabilidad y pasar el material radiactivo. Hay que anotar la hora de la inyección y de la imagen. La dosis se calcula de acuerdo al peso y la talla. En general son de 0,11 a 0,15 milicurie por kilo. Entonces llega el paciente, se le mide la glucosa, se hidrata, si es necesario se sonda o se le da un mio-relajante o un beta-bloqueante cuando son jóvenes y pensamos que puede haber lo que se llama grasa parda, que es un mecanismo de termorregulación que tiene el organismo pero que acumula la glucosa. Entonces además le hacemos una historia clínica detallada. El paciente entonces después se inyecta, si están todas las condiciones dadas, se espera entre 45 a 60 minutos, si es necesario de acuerdo al estudio que hacemos, por ejemplo cáncer de vejiga, le damos un diurético en el medio y después hacemos la imagen PET-CT, ¿sí? Con la imagen de emisión y de transmisión. Estas son las instalaciones del PET, donde nos pasan el material radiactivo. Este es el servicio de radiofarmacia, que en nuestro centro tenemos la producción. Nos pasan el radiofármaco, se fracciona. Esto es para inyectar el material, ¿sí? Que tiene un blindaje de 5 centímetros de ancho, un sillón cómodo, confortable, con abrigo, para evitar también la grasa parda, la balanza para poder pesar y calcular la dosis de acuerdo al peso del paciente, y bueno, después la consola para controlar al paciente y la imagen en la adquisición. Esto también tenemos un sistema de filmación para poder controlar al paciente, ya que una vez que el paciente está inyectado hay que minimizar el contacto. Este es el equipo que contamos nosotros, tenemos 2 equipos, este que está en Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear y hay otro en la Academia Nacional de Medicina, más moderno pero de similares características. Entonces, como para hacer un resumen de cómo sería el flujo del trabajo en oncología, llega el paciente, le hacemos la historia clínica y le vamos dando contraste oral. Mientras tanto se fracciona la flor de desoxiglucosa, se prepara para la inyección, se inyecta al paciente, tenemos los 45 a 60 minutos de captación del radiofármaco. Antes de pasarlo al equipo lo hacemos vaciar la vejiga, lo trasladamos al PET-CT, en 5 minutos se posiciona y tomamos la imagen que puede llevar 15 a 30 minutos. Se hace posteriormente cuando termine el control de calidad del estudio para ver si tenemos que repetir alguna imagen y después se da el alta al paciente y hacemos la interpretación posterior de las imágenes con el informe. Con respecto a lo que es la radioprotección, los pasos de mayor exposición son cuando, bueno, por supuesto cuando se fracciona, cuando se inyecta el material radiactivo, se traslada y se posiciona al paciente en el PET. Siempre tener en cuenta de aumentar la distancia, disminuir el tiempo y aumentar los blindajes, ¿no? Tener los blindajes correspondientes. Bueno, ¿cómo llegamos a la imagen fusionada PET-CT? Como les decía previamente, puede ser por fusión por software, por equipo híbrido, y la TC puede ser diagnóstica o no diagnóstica. Por supuesto que vamos a irradiar mucho más cuando hacemos la TC diagnóstica. Estas son las imágenes que obtenemos, el MIP, como les dije previamente, la proyección de máxima intensidad, y vemos el PET solo, la TC sola y la fusión SPECT-TC. Y acá tenemos otro estudio con fusión con resonancia magnética que cada vez se están desarrollando más este tipo de estudios que también puede ser por software, pero también ahora en el mundo existen los equipos híbridos de PET